pero muy buenas a todos, a todas. Volvimos de las vacaciones. Johnny, ¿cómo estás? Buenas a todos. Más. Dale. Estamos de vuelta, Acá estamos de nuevo. Estábamos con ganas de volver, No podía más. Yo extrañaba a la gente, extrañaba la tribuna. ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que todos muy bien. Nosotros tuvimos ahí unas vacaciones muy lindas, pero con muchas ganas de volver, porque Y muchas cosas por hablar. hay mucho para hablar, la verdad. Hay mucho para hablar. Y hoy tenemos un tema lindo. Un tema lindo, que es muy relacionado a lo que veníamos hablando con la religión, pero desde otro punto, ¿no? Desde otro enfoque, que por ahí puede ser también muy interesante de charlar, que es la vida espiritual. La vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Tal cual, creo que hay muchas concepciones de esto, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Por ejemplo, nos escribió Alejo-Macri02. Esto para que la gente que lo quiera seguir le da el follow ahí a Alejo. Dice: en lo cristiano, supongo que sería vivir bajo las órdenes del Espíritu Santo y no de la carne. Interesante. Otro Alejo Quintieri, decía, mirá, para mí ser espiritual es tener una relación muy fluida con Dios y sentir el gran poder del Espíritu Santo. Muy buenas respuestas, ¿no? Todas enfocadas por ahí desde el lado del cristianismo, ¿no? Sí, les mandamos un saludo a ambos Alejos. Quizá podemos arrancar hablando un poquito del lado de la iglesia, ¿no? Porque es quizá el lugar donde nosotros conocimos, nosotros nos criamos y estuvimos en varias comunidades de fe a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y quizás muchas veces se relaciona una persona espiritual, por ejemplo, con demostraciones sobrenaturales. Tal cual. ¿No? La llenura del espíritu. A ver, digo cosas, por ejemplo, que quizá a uno que nos escucha que no es cristiano, que no conoce. Bueno, son como frases o palabras que se usan mucho cuando se habla de este tema, ¿no? La llenura del espíritu, el hablar en lenguas. Tener dones. Tener dones. Son demostraciones como sobrenaturales dadas por Dios, ¿no? Pero bueno, quizás a veces se confunde un poco las cuestiones. Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Me gusta. Siempre tengo una anécdota por ahí. Me gusta, eso es un clásico ya. No voy a decir la comunidad de fe, obviamente, pero yo tenía más o menos unos 20 años, ponele. Y un día el grupo de jóvenes dice, bueno, nos vamos a juntar a orar a las 6 de la tarde. Bueno, yo me preparo, me alisto para ir a esa reunión. Y no me acuerdo si no conseguí remis. Creo que no había conseguido remis. Y llegué tipo 6:15. Cuando llego, yo hace poquito que estaba yendo a ese lugar. Golpeo la puerta y me salen así y me dicen, no se puede pasar, no puede pasar. Claro, yo me sentí... No. Sí, me sentí mal. Digo, ¿pero qué está pasando? Y me acuerdo que me fui atrás, el cuartito ese tenía una ventanita. Me acuerdo que me subí a la ventanita. No se me ríe la gente. Me subí a la ventanita y miré y estaban todos, justamente como te digo, ¿no? Quizás ahí tirados en el piso. Orando, ¿no? Como orando de rodillas. Sí. Bueno, claro, pero yo quedé afuera. O sea, me dejaron afuera, está bien, llegué tarde. Pero por eso te digo, es como que a veces se puede confundir. Porque al final no terminó siendo una actitud tan espiritual. Porque a mí me generó un daño en ese momento, ¿no? Obviamente que uno quedé marcado para siempre. Es que claro, acá es donde uno para mí tiene que tener cuidado, porque habría que definir primero qué es ser espiritual, ¿no? Que mucha gente, como bien decís vos, lo relaciona a manifestaciones como divinas, ¿no? Que van más allá de lo cotidiano, Claro. Tipo sanar gente, hablar en otro idioma, ser líder, ¿no? También, una figura muy respetada, muchas veces también se lo asocia con una persona espiritual. Y no digo que esas cosas no existan o no pasen, de hecho nosotros creemos que sí ocurren, Tal cual. pero que eso no necesariamente define a uno como una persona espiritual, ¿no? Porque después tenés la otra mirada, ¿no? La mirada más general. Mira, tengo una frase que encontré en internet, a ver qué te parece. Yo pienso que es muy interesante. Siempre, yo tengo una anécdota y vos tenés una frase, siempre. Bueno, muy ahí bien. está, Está muy bien. Nos define a cada uno. A ver. Mira,
La frase dice de un tal Pierre Teilhard, me imagino un autor francés, perdón mi pronunciación, dice: no somos seres humanos, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. O fíjate el enfoque. Muy buena. Sí, es como al revés, ¿no? De lo que uno realmente piensa. Estaba diciendo que somos espirituales primero que carnales o humanas, ¿no? Correcto, es como que todos tenemos una vida espiritual interna. La diferencia con la otra mirada es que se abre el panorama para todas las personas en lugar de reducir la espiritualidad a un sector, ¿no? A un sector que parece que es privilegiado y que uno no puede ni acercarse ahí. Claro, bueno, esto es lo que genera un poco eso. Y es lo que queremos pensar con este podcast, ¿no? Todos somos espirituales, todos tenemos una necesidad espiritual. Y esto yo estoy convencido que es así. El problema es que hay gente que la ignora, ¿no? Claro. Hay gente que decide no darle tanta importancia a su vida espiritual porque no cree que exista primero, porque primero tiene que haber una cuota de fe, obvio, porque es algo que no se ve. Tal cual. Y después está la gente de fe que decide creer que sí, que existe una vida espiritual y alimentarla. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Claro, o sea, como uno alimenta al cuerpo, se alimenta, tiene que alimentar esa vida espiritual. Bueno, el punto es cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos crecer esta vida espiritual? Bueno, ahí podríamos, ¿no? Por ahí hablar desde nuestra mirada, ¿sí? Siempre desde un lado muy respetuoso, porque nosotros somos cristianos, y dentro de esta alimentación espiritual, que como bien decís vos, para mí es clave, aparece la imagen de Dios. O sea, no podés pretender vivir una vida espiritual ajeno a Dios, porque Dios en el cristianismo es como que representa al Padre espiritual, ¿sí? Como una especie de guía o reflejo al que uno aspira a ser. Entonces, yo quiero ser espiritual. ¿Qué significa eso? En esencia, quiero ser como Dios, ¿no? Porque Dios vendría a significar la imagen ideal, la perfección. Sí, y Dios es como, cuando hablamos de Dios, pareciera que es como muy grande el concepto, ¿no? Por eso también hacemos énfasis en lo que decía Johnny recién. Nos encantaría que nos digan o que nos comenten sus pensamientos y sus ideas con respecto a esto, ¿no? Sí, estaría re bueno que nos digan el enfoque de ustedes también. Mientras tanto, nosotros seguimos reflexionando sobre esta idea. Por ejemplo, podríamos leer un versículo, ¿no? Que está en la Biblia, que es un libro que nosotros respetamos mucho como cristianos. Romanos 8:14, ¿sí? Que dice, mira, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es como que yo me pongo en una posición de humildad porque acepto que ese ser superior llamado Dios me puede guiar. Y el hecho de yo humillarme ante Dios me hace a mí un hijo de Él. Lo que significa, a ver, no, pongamos el ejemplo claro de un padre terrenal. Es como que cuando uno es chico quiere ser como ellos, ¿no? Es como que los admira. Es la misma imagen que tiene la vida espiritual. Es como que yo veo a Dios y digo, Dios es demasiado grande, demasiado perfecto. Si yo aspiro a ser espiritual, debería entonces aspirar a ser como Él. Claro, sí, tal cual. Y pienso, la vida espiritual, cuando uno empieza a alimentarla y a crecer en su interior, como a ordenar las cosas en su mente, en su corazón, hay religiones o hay pensamientos que te dicen, bueno, sí, arregla tus cosas en tu cabeza y listo, que los demás, viste, nada, no importa los demás, lo importante es que vos estés bien con tu cabeza. Yo ahí quizá un poco diciendo, cuando uno está bien en su interior, está bueno para poder estar bien con los demás, para poder hacer bien a otros. Me parece que ahí es cuando uno puede crecer en la espiritualidad. Tal cual, de hecho el cristianismo medio que se basa, ¿no? en esa manera de ver la vida. De hecho Jesús lo enseñó así, y vos fíjate que los discípulos después lo siguieron enseñando así. Por ejemplo, Pablo escribe en un libro que en la Biblia se llama Gálatas, y dice, el fruto del espíritu, o sea, la evidencia de que alguien es espiritual es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, es lo que vos bien decís. O sea, ser espiritual no es una paz solamente interna que siento, sino que es ordenar mi interior. Eso es cierto, eso tiene que pasar, pero para que yo pueda bendecir a los demás, para que pueda impactar en los demás. Tal cual. Entonces, no sé si tiene tanto que ver con las demostraciones de poder o contra las demostraciones sobrenaturales, las sanaciones, que todo eso nosotros creemos y pasa, pero no es lo que te define como una persona espiritual. Yo, o sea, me crié en ambientes donde de repente, no sé, vos veías director de la alabanza, por ejemplo, de las canciones de una iglesia, y esto capaz que es un poco fuerte lo que voy a decir, pero para que se entienda el concepto, ¿no? Uno lo veía ahí con demostraciones espirituales y cosas que, viste, en lenguas que uno no sabía qué era, y de repente después esa misma persona terminaba, no sé, te enterabas que estaba en un amorío que no tenía que estar, ¿me entendés? Claro. Engañando a tal. Y ha pasado. Y de hecho es por lo cual hoy la gente que no es cristiana o que no quiere acercarse a la iglesia, por justamente todas estas cosas. ¿Entendés? Es como... Y que sí, tienen un montón de fundamento. Exactamente. Lamentablemente es así. Son cosas que pasan. Sí, tal cual. Por eso nos parecía muy copado dejar esta conclusión, ¿no? Que ser espiritual tiene que ver más con tener el deseo de ser como nuestro Padre, que es Dios, y así poder llegar a impactar al mundo con decisiones diferentes y con un estilo de vida que marque la diferencia, ¿no? La integridad, creo que una buena palabra es ser íntegros. Claro, y obviamente que la oración, la búsqueda, el ayuno, que hoy está también muy de moda el ayuno, son todas cosas que el Señor enseñó, Jesús enseñó que se tienen que hacer en lo secreto, ¿no? Él enseñó eso. Son cosas internas para ordenar nuestro interior, hace bien la oración, pero para que después se demuestre en mi vida social. Claro. Y a veces lo hacemos al revés. Es como que oramos más en público para hacernos ver, pero después es como que no le damos tanta importancia a lo que pasa después cuando nadie nos ve. Exactamente. Y después vienen todos estos bardos. Claro. Y la iglesia queda mal parada y la imagen de Dios o de Jesús se ensucia. Por eso nos parecía sano hablar de esto. Entonces me parece que, ¿no? Como cierre de esta... Nos pusimos serios. Como siempre. Pero bueno, tiene que ver entonces cuando uno crece en su interior, cuando quizá le da un lugar a Dios, desde el lado del cristianismo, ¿no? Y poder crecer así en el amor hacia los demás, en perder la insensibilidad, hacernos más sensibles. Buenísimo. ¡Apa! ¡Qué cierre sorpresivo! Cuando uno se pone más romántico con los demás, nada. No, bueno, pero lo quería meter la botonera. Excelente. Tenemos una sorpresa para ustedes. Se viene un especial. Un programa especial. Va a estar no muy vamos bueno. a decir nada, ¿no? No. Con video, todo. No adelantemos nada. Lo que sí que, claro, va a ser tiramos igual en el Instagram una... Dijimos que va a estar relacionado como al fin del mundo. Todavía no definimos bien el tema. Pero va a estar muy interesante para Trump. Bueno, para los que les interesa el tema. Justamente el objetivo de hacer un programa especial es para que lo vea la gente que le interesa y no meterlo en un podcast general, ¿no? Va a estar relacionado puntualmente a un tema del cristianismo. Pero ya les vamos a andar dando novedades por las redes. Pero bueno, me parece que por hoy es suficiente, ¿no, amigo? le mandamos un beso grande a todos y a todas. Esto fue Vale Pensar. Acuérdense de escribirnos en las redes, de charlar con nosotros y decirnos qué les pareció esta charla. Los esperamos en el próximo programa. Chao. Chau.